Ese bueno salió bonito. Sí. Hola. Hola. Quizás acá, para que se escuchen ambas fácil. Ok, me parece. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien, estás bonita con Gracias. tus vuelitos nuevos. Fit check. ¿Ah? Esta semana, como novedad breve, yo he andado con licencia porque tuve una infección urinaria. Cosas Cosas que ya han pasado y que van a seguir pasando. Cosas que pasan, pasas que cosan, cosas Exacto. que comen, pizzas que cosan. Por lo menos no es nada grave. Y ya ha ocurrido antes también, así que... Ya sabemos cómo... De hecho, es de las veces en que menos repercusión ha tenido, casi nada de dolor, así que genial. Ha estado bastante bajo control. Lo único, los medicamentos son caros. Sí. El antibiótico que se me recetó en esta ocasión es caro. Pero bien, y saqué días de licencia, así que no me quejo. Sí, estamos bien. Estamos juntos. Sobre todo porque esta semana me toca a mí de tarde y normalmente con estas semanas de trabajo no nos vemos nunca. Sí. Así que como que calzó justo para que podamos vernos esta semana. Sí. Así que bonito. Bueno, esta semana el tema lo habías puesto tú. Sí, que es cómo impacta nuestra infancia en lo que somos actualmente, igual especificando en el tema de las relaciones. Claro. Yo estuve echando un ojo a las cosas que ya hemos hablado antes. Sí. Y en el tercero, uno de los primeros, hablamos respecto a cómo nuestra crianza afecta a nuestras creencias. Si es que recuerdas, ¿te acuerdas cuando estábamos en la casa de Aileen? Sí. En esta ocasión la idea, para hacerlo bastante más diferente, que no se trate directamente sobre... que creemos o cosas así, sino que... Claro, o sea, que sea no directamente de la formación intencional, porque crianza es formación intencional. No, pues es el entorno en el que creciste, ¿cachai? Claro, el ambiente que te rodea, las circunstancias que te ocurren. Lo que tú veías de la relación de tus papás, por ejemplo, cómo te llevas con tus hermanos, si creciste en pueblo, en ciudad, cómo era la interacción con tus compañeros del colegio. Abarca una amalgama más grande de cosas que simplemente el cómo tus papás te educaron. No, como, claro, uno dice papá en general, pero yo pienso en figura paterna. Sí, es familia. Pero sí, y no solo cómo afecta hoy en día a tus creencias, o cómo afectó tus creencias en general, cómo te desenvuelves. Persona. Sí, la persona que te vuelves a partir de... Y también quiero indagar en cómo influye en tus relaciones, porque el cómo tú viste las relaciones de tus cercanos en la infancia también tiene que ver mucho en cómo afrontar las relaciones cuando tienes una. Sí, ¿cachai? Sí, pues ahí es cuando, y ya podemos entrar más al tema, ahí es cuando yo creo que se construyen y se empiezan a generar estos patrones de apego, de los que ha hablado mi hermana varias veces conmigo, respecto al apego de vacío, ¿cachai? El tipo de situaciones en donde hay gente que se vuelve dependiente emocionalmente de otros, ¿cachai? Yo, por ejemplo, reconozco que cuando Mauri y yo tenemos discusiones, mi instinto de supervivencia es poner como barreras y protegerme. Y ha sido algo de lo que hemos tenido que hablar varias veces y que ya actualmente puedo ya mejorarlo y ya no verlo como me está atacando a mí, sino es como cómo nosotros podemos resolver un problema que nos está atacando a nosotros. Que es un tercero. Así es la idea de que se vea, o yo por lo menos trato de dejar eso. ¿Cachai? Y yo soy consciente de que esa reacción mía en particular es porque la forma en la que a mí me entregaron cariño era condicionada. Que era, si hacías las cosas bien, tienes cariño, y si no las hacías bien, no hay cariño. Hay repercusiones. Claro, tiene sentido que... Sí. Adelante, expláyate si quieres. Yo tengo una idea general respecto a mi infancia, pero es una. Así que prefiero escucharte. Sí, bueno, mi infancia, como se ha hablado en otros videos, fue bastante tempestuosa. Para no decir algo más feo.
Yo comencé con mis papás, que esa fue como mi primera infancia, que fue de mi nacimiento hasta los 8 años. Mis papás no se querían. Cuando yo ya nací era como que ya el último vestigio de su cariño y con eso nació mi hermana chica. Mis papás como que apenas ahí se relacionaban, mi papá era un alcohólico, llegaba ebrio a la casa, yo me acuerdo que como mi mamá subía a mi hermano mayor, a Juan, a mi pieza y nos encerraba con llave para que mi papá no nos hueara, escuchaba como mis papás se gritaban, mi papá de repente amenazaba a mi mamá y Juan Sí, salía a defenderla, como si te afecta, esa es como la bola. yo trataría de generalizar, porque sobre todo si te afecta el tono y veo en tus ojitos, trata de trabajarlo más por encima. Sí, pues. Y ir más hacia lo otro en vez de contar tantos detalles. Sí, ya. ¿Ya? Eso. Así que como que nunca vi mucho cariño de parte de la relación de mis papás. Jamás yo he demostrado una relación Entre sí. afectuosa. Entre sí. Y mi familia tampoco es mucho de piel, Mm. ni de... ¿Tocar el timbre? Yo también quedé así como hablando ¿Quieres mal. que la llave? Sí, me gustaría. Ok, pausita. Bueno, y como iba diciendo, que no sabemos que sonó el timbre, así que fui a ver. No, nunca vi mucho afecto de parte de ellos y mis papás tampoco eran así como personas de afecto hacia los otros, ¿cachai? Ellos eran mucho de... Cumplimos como papás, te damos como techo, comida, ropa, tanto afecto de abrazo y eso no. ¿Cachai? Yo puedo reconocer que en mi caso fue diferente, pero sí hago eco en esa tónica de estoy cumpliendo con las funciones o los roles o los deberes de ser padre, de proveerte un techo y comida y educación, entonces estoy cumpliendo con la pega en la lista. Y luego el tema del afecto emocional, por mi parte por lo menos cuando era más chico sí, así que esa etapa inicial formativa de la que hablas de 0 a 8 años, sí lo recuerdo con cariño y todo. Claro, luego es donde empiezan a cambiar las cosas, Sí. Pero sí, te entiendo. Sí, yo recibí el cariño principal a esa edad de mis abuelos. Y vi lo que era el cariño de pareja de mis abuelos. Yo me acuerdo que yo me levantaba los fines de semana y mis abuelos vivían al frente de la casa en la que yo vivía, así que yo cruzaba la calle corriendo y me iba a meter a su pieza. Y yo entraba a su pieza, que era una pieza gigante. Entraba a su pieza y ellos estaban ahí acostados, abrazaditos y todo. Y yo iba y me metía entre medio de ellos para que me abracen. Y se sentía muy bonito. El cariño se suplía por lo menos por otro medio. Sí, pues. Era genial. ¿Cachai? Por ejemplo, yo a mi papá jamás los vi besarse. Lo entiendo. Creo que me has contado eso. ¿Cachai? ¿Cómo crees que repercute hoy en día? O no necesariamente hoy en día, pero ya en tu vida más adulta. Repercute en que yo antes de conocerte yo no generaba sentimientos por las personas. Para mí eran un medio para un fin y cuando terminaba el fin terminaba todo. Cuando hablamos de un ámbito romántico, o de cruces, porque amistades sí tenías. La verdad es que mis amistades siempre hasta ahora... Condicionales. Sí, como que era mientras estuviese yo ahí y después para mí era... Chao. Un grupo etario le llaman, que bueno, no solo es por edad, sino que porque por circunstancias estás obligado a verte con la persona, así que te llevas bien. Las únicas que he mantenido son mis amigas La Paz y la Pauli, que se fueron de la universidad. Y fue cuando yo ya te conocí a ti. Que en un inicio era porque estaban en la universidad juntos. Sí, y ahora ya se mantuvo la relación, pero eso también influye en que yo ahora estoy con Mauri y como que tengo una diferente percepción de los sentimientos y de las cosas. Pero yo antes de conocerlo y antes de tener ese punto de cambio en mi vida, para mí todas las personas eran desechables. Suena horrible, lo sé, pero esa era mi forma de ver la vida. Porque era como que, ¿para qué voy a involucrarme en que me hagan daño? ¿O para qué voy a meterme en algo si va a terminar igual de terrible que como terminó con mis papás? Como mecanismo de defensa, digamos. Sí. Se entiende. Por eso igual cuando yo te conocí me costó tanto ser de piel. Como que por el mensaje sí me salía ser más atenta o más dulce, pero en persona me costaba caleta demostrar el cariño. Que seamos honestos, también podría ser interpretado como que por mensaje igual estáis así como usando, o porque
digámoslo, puede ser, ¿cachai? No, Sí. no te digo que fuera, pero puede ser Sí, que sí, es una como, posibilidad, aunque ¿cachai? seamos honestos, oye, le escribo a este hombre porque quiero conseguir algo de él, y ahí, por lo que yo siento que si es que no es visto en persona, ¿cachai? No es real, ¿cachai? Para mí no sirve el texto solamente, ¿cachai? El texto, genial, puede haber mucho sentimiento detrás, pero no puedo confiar 100% solo en el texto. Exacto. Necesito algo más, ¿cachai? No sé. En mi caso, yo siento que lo que más fue marcando mi infancia y de ahí muchos años después fue la cantidad de lugares, no necesariamente mi vivienda, pero lugares en los que me tocó desarrollarme. Yo fui a 6 colegios diferentes durante los 12 años, entonces me fui cambiando muy seguido y tocaba aprender a conocer gente nueva, hacer amistades rápido, o no necesariamente rápido, pero o a pegarte menos o a bajar la vara donde dices, solo considero a estas personas mis amigos. Porque a mí no me gusta eso de la gente cuando dice, no, amigos, solo hay pocos. Los otros son todos los conocidos. demás son conocidos. Yo Sí. no soy así. La verdad, tuve que bajar la vara, ¿cachai? Y luego ya empecé a... Podía tomar dos actitudes distintas, ¿cachai? Muy opuestas, pero yo por lo menos me decanté por una. Empecé a tomar la predilecta de prefiero confiar Sí. y prefiero entregarme y que me falles. Sí. Así aprendo y descartada. Ya no creo más en ti, ¿cachai? Y te descarto. Pero si voy y espero que el resto se abra a mí, o el resto confíe en mí, o el resto tenga la disposición, me voy a quedar solo por la mitad del año y luego al fin de año me voy a otro colegio. Sí. ¿Cachai? Yo soy la otra cara de la moneda. Lo entiendo. Como yo también me cambié caleta de colegios y de ciudades, no solamente que dentro de la misma ciudad me iba a otro colegio, sino que me cambiaba de pueblo y me cambiaba de todo. Yo optaba por no ser amigo, ¿cachai? Que tiene sentido, porque es como, oye, ¿para qué voy a querer a esta persona y echarlo de menos después si sé que no lo voy a ver más? Sí, lo entiendo. Ya sé que yo como que socializaba un poquito con todo el mundo, pero jamás tenía esa cercanía de decir como, mi mejor amigo o cosas así. Yo mejores amigos tampoco, pero sí amigos, ¿cachai? Y para mí sí era... sí tenía cierta gracia hallar escapismo en otras personas. Porque si no me iba a sentir muy solo, ¿me entendés? Mis viejos trabajaban los dos a tiempo completo, entonces tampoco es como que... Y obviamente al ir al colegio y todo, onda, no es como cuando era chico que pasaba con mi hermana en la casa, sino que al ir al colegio ella va a sus clases, yo voy a las mías y te ves con el resto. Hoy en día, por ejemplo, cuando ya eres adulto, me veo con... ¿Tus colegas? Sí, es gente que ves circunstancialmente y tenés que aprender a llevarte bien, o si no es un infierno la wea. Sí. ¿Cachai? Yo por fortuna he aprendido, ¿cachai? Y ni tan por fortuna, sino por eso. A eso voy con la premisa de la que estábamos hablando. Si es que hay algo que marcó mi niñez y mi adolescencia, fue la gran cantidad de cambios y el tener que aprender a adaptarme a ellos. Entonces, es cuando fui desarrollando esa idea de no son los años con los que vas creciendo, sino las experiencias. Y si me tocan muchas experiencias distintas o me tocan cambios por aquí y luego eventos nuevos por acá y no poder aferrarme a nada estable o fijo, obviamente voy a aprender a adaptarme más. Si no, sí, tú eres una persona súper adaptable. Es que si no, no hay de otra. sociable, ¿cachai? Es que creo que no hay de otra. O sea, si no, te encerras en la casa. Que también es una posibilidad, esa es la otra, pero para mí no es. Sí. A mí me pasó también que después que mis viejos se separaron y yo empecé a cambiar de colegio y la weá, hubo un lapso de tiempo en el que yo entré a los 13 años, o sea, de los 11 a los 13, sí, como por esas edades, que fue cuando vivimos en Entrelagos, la primera vez que vivimos en Entrelagos. Mi vieja tenía turno doble, de 12 horas, cosas, así que muy rara vez estaba en la casa. Así que éramos Juan, yo y la Daniela, que en ese entonces tenía como 4 años, teniendo que vernos nosotros.
Juan se encargaba como de la parte logística, de ver que comiéramos, de ver que estuviéramos en la casa bien, de que no faltara, de mantener el fuego, ese tipo de cosas. Yo me encargaba de hacerme cargo de la Daniela, ¿cachai? De servirle su plato de comida, de que hiciera sus cositas, de que se bañara, de que se durmiera, etc. Y por eso, cuando yo como que entraba en esa parte de querer salir con mis amigos y como con mis compañeros y socializar, yo voluntariamente hice la elección de quedarme con la Daniela. Claro. ¿Cachai? Para no dejarla sola. Para no darle un cacho más a mi mamá, prefería quedarme con ella. Y eso también impidió que yo tuviese como el desarrollo suficiente para tener el entendimiento de los comportamientos de las personas. A mí a veces me cuesta caleta, las actitudes no verbales. Sí, leer, lo sé. Quizá porque, claro, durante esa etapa formativa te la pasaste con una niña que es mucho más expresiva. Los niños, cuando son más pequeños, es una hipérbole todo. Entonces, si está triste, no vaya a ver una carita pasivo-agresiva, sino que va a ser llanto desmedido. Sí, y te va a decir textual, estoy triste, sí, o tengo pena. Donde es evidente. Donde no tienes que leer o deducir que, oye, pasa algo. Ya. Sí, es cierto. Sí, por eso quizás, claro, te cuesta leer. Yo lo he notado, yo sé que te cuesta leer y también te cuesta leerlo en ti. Tú lo expresas, crees que uno no se va a dar cuenta y es como, bueno, no, sí, para mí es obvio. Sí, a veces me he generado muchos problemas con las personas porque piensan que soy poco empática o desconsiderada porque no entiendo sus mensajes subliminales o su lenguaje no verbal o cosas así. Y no es porque yo no lo entienda y lo ignore, sino que literal no tengo idea de qué me están tratando de decir. Y mi cerebro no lo procesa. Sí. A mí mis viejos cuando yo era chico me decían siempre que, o sea, odiaban que mi hermana y yo hiciéramos detalles como los ojos hacia arriba, así, blanquearlos, o cosas así, un suspiro. Sí. Ese tipo de detalles que son expresiones breves y sutiles, entre comillas sutiles, claro, las odiaban. O sea, no todas las odiaban, pero me refiero a eran tan evidentes y las hacían un tema donde te quedaba claro y quedaba grabado en la mente, esto también está mandando un mensaje tan explícito como una frase. Así que sí, en mi caso fue bastante fácil aprender a leer eso. Sí, no, a mi mamá igual les molesta, pero como mi hija no estaba mucho tiempo en la casa, al final el mensaje nunca quedó definido. Claro. ¿Cachai? Claro. Cuando éramos chicos, mi hermana y yo escuchábamos a mis viejos, ¿cachai? Y daba gusto oír así como que nos hicieran partícipes o que nos contaran lo que pasaba, ¿cachai? No es que hacer partícipes era en un sentido de espectador, no es como que tuviéramos poder de decisión. No nos pedían la opinión, pero nos mantenían al tanto. Se nos hacía saber cuando las condiciones cambiaban de alguna forma. Entonces, si mi viejo perdía la pega, se nos hacía saber que va a haber menos plata y que vamos a estar más apretados. Se nos decía esas cosas, se nos trataba con cierta altura de mira como para hacernos saber lo que está pasando, porque a pesar de ser niños y no tener poder de decisión o repercusión real, tampoco era la idea tenernos tan perdidos respecto a las circunstancias y cómo va la... Sí, mi vieja no hacía eso. Mi vieja no nos decía nada, así sobre temas de plata y sobre la economía de la casa no nos decía nada. La plata es un ejemplo, pero sí. Excepto sobre que mi papá no pagaba la pensión alimenticia. Porque así... Pero eso de la pensión era específicamente para que cuando nosotros vayamos de visita a Futrono con mis abuelos, le dijéramos a mis abuelos que mi papá no estaba pagando la pensión y mis abuelos, los papás de mi papá, le pegaron un tirón de orejas y le dijeran, paga. Sí. Bueno, todas las historias tienen dos versiones y sería muy fácil para tu viejo decir que le metió hueá en la cabeza. Sí, lo decía. La típica de Papito Corazón de, no, es que la mina les dice weas para que me odien, típico. Sí, no, mi vieja no nos decía así como cosas vacías. Ella nos llevaba al banco para sacarlo de la cuenta de la pensión alimenticia y nos mostraban el voucher que decía 0 pesos. ¿Cachai?
Literal, nos mostraba la cuenta que decía nada, así, cero. Y cuando eso pasaba, nosotros sabíamos que no iba a haber, ese mes como que no iba a haber mucho así de galletitas o cositas ricas después del colegio. Ujú. Eso era como lo que sabíamos, pero así como saber de cuánto ganaba nuestra mamá, nunca. O cuánto se va a ganar riendo, tampoco. No, nosotros tampoco sabíamos esos detalles. Ahora, es que sí, no, ¿para qué? ¿Para qué hacer saber a un niño eso si no? No. Ahora, ya que mencionaste galletitas y cosillas, embeleco, bueno, así, embeleco es de palabra de viejo, pero... Bueno, todo ese tipo de cosas como colaciones para merienda, etcétera. Me recordaste que cuando yo era chico, mis viejos empezaron a dejar, a enseñarnos cierta, no te digo responsabilidad, pero sí algo similar donde hay como, sí es, no es responsibility, pero es accountability, es como ser responsable sobre ti mismo. Voy a expandir mejor para que se entienda. Cuando hablo de las colaciones, es que mis viejos trabajaban a tiempo completo y si el fin de semana, no era el fin de semana, pero si había un día en el que íbamos a estar en casa, mi hermana y yo, y íbamos a estar muchas horas solos, ellos nos dejaban un plato con cosas, que eran, no sé, una galleta, un yogur, un plátano, ¿cachai? Para cada uno. Y nos dejaban un papel donde indicaban que a cada ciertas horas ¿sí? podíamos comer una cosa. Ah. Y perfectamente puede haber un niño que sea compulsivo y se come todo la primera hora y luego se caga de hambre el resto de la tarde, o sea, el resto del día, hasta que ellos llegan en la tarde del trabajo. No sé si alguna vez ocurrió, creo recordar que nunca ocurrió, ¿cachai? Que siempre fuimos obedientes. Pero vais creciendo y te vais dando cuenta de que en realidad nadie te va a retar si es que lo haces, si es que desobedeces. Pero las consecuencias van a repercutir en ti mismo, entonces te vuelves responsable sobre ti. A eso iba con, ¿cachai? Sí. ¿Sabes algo que yo aprendí? Uh-huh. Gracias a mi vieja. Que Juan también... ¿Cuál lo aprendió primero? Después lo aprendí yo. Hacer pan. Porque salía más económico comprar un quintal de harina y hacer pan que comprar pan todos los días. Sí, obvio. Sí. Sobre todo es que si aquí se hace, porque aquí sí se suele hacer, sí. Allá es distinto. Sí, sí no, pues, y aprendimos. Juan hacía pan y después cuando yo aprendí, nos veíamos así, ¿quién hacía el mejor pan? Pues? Así como, ya, ¿quién tiene la mejor mano para hacer pan? Y le preguntaba a Daniela, que era la única que no sabía hacerlo. Ahora Sandra también sabe. Un paso a... ¿Tu hermana sabe? Sí. No creo que lo haga. No, sí lo hace. ¿Sí? Cuando yo vivía allá en Entre Lagos y vivíamos los cuatro, era turnarnos a hacer pan. ¿Qué hagan? ¿Cachai? De repente lo hacía mi mamá, de repente lo hacía yo, de repente lo hacía Juan o Daniela. Esta habilidad es para la vida. ¿Cachai? Y nosotros hueveábamos con que ese era un paso a la adultez. Aprender a hacer pan. Como que con eso iba a saber sobrevivir en la vida. O sea, hambre... depende de si tenéis los materiales o no, pero no te vas a cagar de hambre si es que tenéis la harina. ¿Sí? Así que acá. Está bueno. Está bueno. Sí. La verdad es que yo me alegro caleta de que mi hermana chica, la Daniela, tenga una vida tan diferente de la que tuvimos Juan y yo. ¿Cachai? Porque mi vieja nunca, hasta cierto punto, como que cuando yo fui adolescente, como que intentó el lado afectuoso, pero ya para ese altura ya era demasiado tarde. ¿Cachai? Sí, lo que he hablado yo contigo sobre mi madre, que empezó a querer cariño de mi parte cuando yo ya estaba ido. Sí. Porque, no por mala onda ni porque la odiara, pero porque cuando había buscado ese afecto de manera emocional y no práctica, no se me había entregado, ¿cachai? Sí. Y luego era como... Yo era el frío, pero porque ya se me había condicionado a eso. Sí. A mí me pasó diferente, fue porque cuando empezamos a vivir Entre Lagos, y yo no veía a mi mamá nunca, yo sí quería estar con mi vieja, ¿cachai? Yo sí quería abrazarle la weá, pero como la nena era tan chiquitita y mi mamá se iba por horas, la nena lloraba porque mi mamá se iba. Sí, entiendo. ¿Cachai? Y tú querías... así que yo el tiempo que mi mamá estaba en la casa, cuando mi mamá intentaba acercarse, era como que... ándate con la Daniela. No, y porque
tú ibas a estar con la Daniela si es que no, y porque tú le enseñaste a tu madre a mostrarle afecto a tu hermana, yo entiendo. Y Yo sí. la Daniela lo exigió, ¿cachai? Y a mí me encanta que ahora mi vieja con la Daniela tenga una relación tan bonita. Porque la Daniela confía plenamente en mi mamá y cualquier hueá que le pasa se lo cuenta. Sí, eso es genial. Y siento que es súper bonito. Siento que mi mamá aprendió a ser una buena Eso mamá no con la Daniela, eso no es fácil, no es fácil que se confíe directamente en él. Yo confío en mi viejo, pero aún con ellos siempre sentí que si yo la cagaba o si yo metía la pata, tenía que yo mismo aprender a arreglarlo yo solo. Y cuando estuve en mi práctica en los Andes, una vez pinché la bicicleta que me prestaron. No, de hecho, después de pincharla, porque más de una vez pinché y cambié la cámara. Una vez me chocaron, pero no me chocaron así a velocidad, sino que fue muy... Un topón. Fue un topón, pero la hueá de rueda se dobló entera. Entonces tuve que llevarla a un taller, la llevé, la dejé en el taller y cuando volví ahí, así como... Estaba disculpándome, pero dejando claro que... Se había solucionado el problema. Que yo ya estaba solucionándolo, ¿cachai? Que, onda, claro. Y en esa situación se me expresa, por lo menos la familia que me tenía acogida ahí, que tengo que pedir ayuda, que tengo que saber contar con el resto de personas, ¿cachai? Y yo respondía que a mí se me ha enseñado que, o por lo menos ellos me decían, pero ¿y cómo? ¿Y tus papás cómo? ¿Qué comen la vez? Y yo como, a mí se me ha enseñado que si yo la cago, yo tengo que saber corregirlo, arreglarlo, ¿cachai? Y yo como, para ellos era distinto. Entiendo bien. No, sí, lo imagino. A mí no se me enseñó, fue un tema de aprenderlo de la vida. O sea, sí, pues no te digo que se me enseña, pero se te condiciona. Se te inculca. Sí. ¿Ya? Porque aunque no sea algo expresamente dicho, sí es lo que aprendes. Sí. Otra cosa que aprendí de esa manera también fue como saber que en vez de decirlo voy a explicarlo. Mi vieja, cuando nosotros éramos muy chicos, necesitaba dejarnos con su madre. Los abuelos. Cuando estaban viviendo en el cerro, ¿cachai? Ya. Y mi vieja empezó cuando compraron el departamento, mis viejos trabajaban ambos y tenían libre solo los fines de semana. Sí. Y mi hermana y yo nos quedábamos allá y íbamos el puro fin de semana a estar con mis viejos. Entonces los veíamos sábado y domingo y el resto de la semana ¿estabas con tu abuela? Con mis abuelos. Con mis abuelos había cierto, bueno, aparte de que sus creencias son de cierta forma y todo, había cierto tema de todo era condicional. Mi abuela le cobraba a mi madre por tenernos, ¿cachai? Como una nana. O sea, no como una nana, como una... ¿Me están llamando? ¿Será del pedido? Yo creo. Vamos a tener que cortar y... Ya, continuamos. Efectivamente había llegado la comida que pedimos, así que vamos a darle unos 10 minutitos más, ¿no? Sí. Un poquito más, unos 15, yo creo. Sí, para la resolución. Básicamente. Yo rescataría, antes de cerrar con lo mío, por lo menos, también quería contar o añadir que esta enseñanza que te digo que recién obtuve o me di cuenta cuando estuve en mi práctica es porque fue la primera vez que estaba viviendo ¿lejos de tu familia? Sin mi familia, claro. Fue en 2018 cuando estaba haciendo mi práctica de la universidad. Entonces estaba viviendo tiempo completo y onda afuera y vivía y visitaba a mis viejos por 3 días cada 2 semanas. Podía visitarlos por 3 días cada semana, pero yo no lo hacía. Yo me quedaba el fin de semana allá para hacer mis cosas, para pasear en bicicleta, etc. Y luego volvía a casa de mis viejos cada 2 semanas. Entonces pasaba unos 3 días y luego seguía. Y aunque fueron solo un par de meses, o 2 meses y medio más o menos, no había tenido esa vivencia antes de. Así que ahí es cuando empecé a notar esas cosas que son normales en tu núcleo familiar
Y no tanto en los otros. Claro. Y el acercamiento para la resolución de problemáticas para otros, por ejemplo, no era necesariamente el de, oye, tenéis que resolver las cagadas solo, ¿cachai? O no necesariamente solo, pero tú tenés que ya tenerlo resuelto para cuando pidáis perdón por cagarla, ¿cachai? También tenéis que considerar, ahora sí ya puedo ir cerrando lo mío, al haberme aprendido a adaptarme a los cambios de no apegarme a cierta gente, ¿cachai? Porque iba a ser condicional y temporal. También adquieres esto de no depender de nadie porque esta persona ya no va a estar. Sí, si esta persona ya no va a estar, entonces ¿para qué voy a andar dependiendo? Y en general hay ciertas cosas que se vuelven arraigadas a ti y en parte todavía soy así. Distinto es que en nuestra relación yo confío en ti y cuento contigo porque somos pareja, pero tú sabes que incluso estando en situación de discapacidad, que es algo añadido muy recientemente, no te gusta depender de otras personas. Para nada. ¿Cachai? No, como que con cueva permites que yo ayude y apoye. No me gusta aceptar ayuda. Porque soy tu pareja hace 2 años. Sobre todo si no la he pedido. ¿Cachai? Sí. Sí. Hemos tenido hartos episodios así donde Mauri dice explícitamente que no lo ayuden y no lo escuchan. Sí, es que... sí, ¿cachai? Por lo que con el tiempo he aprendido, ¿cachai? A pedir ayuda, a contar con otros, pero siempre he tratado de diferenciar o mantener distante la idea de depender de otros. Y por eso dentro de mi proceso de adaptabilidad la independencia fue siempre como algo crucial. Por eso luego cuando la gente me vio en 2021 a finales tener mi accidente y todo, muchos habrían esperado que me quedara donde mis viejos por incondicionalmente, claro, o sea, indefinido. Pero desde 2022 en adelante, muchos decían, como que, sobre todo muchos desconocidos, porque me tocó conocer mucha gente nueva cuando me vine aquí al sur. Hola. Muchos decían que era de cierta forma extraño, o claro, impresionante, o inspirador y la wea, en fin, que me independizara o que saliera de casa, pero yo expresaba que para mí, primero era algo que ya había hecho y estaba recuperando, ¿cachai? Y segundo es porque va conmigo. Yo no soy el tipo que se seguía quedando en casa de sus viejos, por lo que ahora en una peor situación está más justificado quedarse en casa de sus viejos. No, sino que yo ya había decidido vivir solo porque, siendo sincero, cuando mis viejos se vinieron al sur y me dejaron allá, ¿cachai? Donde no era bienvenido, si yo hubiera hecho méritos y si yo hubiera tomado una posición de rogar por perdón, las cosas serían diferentes. Yo estuve dispuesto a, por un buen tiempo antes de que ellos se vinieran, porque el proceso de venta del departamento se tomó su tiempo, estuve dispuesto a no ejercer allá, no tener pega todavía en mantenimiento, que era la carrera que estudié, para venirme aquí y ayudarlos a construir su casa. Y cuando hubieran terminado de construir su casa, y imaginé que iba a ser un proceso de 1 año, irme. Y ahí sí partir de cero. Pero no fue así, porque cuando ya se iban a ir, para ese entonces la relación ya estaba deteriorada por completo. Sobre todo después de eventos de mi titulación, etc. Entonces, no titulación, pero el cierre de la carrera, la tesis. Es que, entonces, creo que todas estas cosas convergen, por lo menos en mi caso, en la adaptabilidad a los cambios y en la necesidad de independencia. Fue dándose o mostrándose cuando ya vivió una vida más adulta. Pero claramente las bases se van notando cuando analizáis para atrás y creáis la narrativa. Se nota que cuando era más chico esas cosas fueron como condicionándome a... Se ve. ¿Crees que eso sigue siendo súper influyente ahora en tus relaciones?
Respecto a independencia, sí. Ujú. Y adaptabilidad a cambios ya no tanto, la verdad. Porque Y a la dependencia de otras me personas. quedé. ¿Cómo? De otras personas. La dependencia hacia otras personas. Hacia, no, cero. O sea, siguen no habiendo. Ese es el punto. Ujú. Siguen no habiendo. El problema es que, claro, desde que estamos tú y yo juntos y estables y mucho más en serio, desde que estamos viviendo juntos, sí hay un grado de darnos por sentado uno al otro. De costumbre, de Sí, rutina. porque suena feo y todo lo que queráis, pero no, es que rutina también suena feo para mí, ¿cachai? Pero sí es una cosa de, hay que diferenciar el depender. Sí, nosotros no vivimos, no es que nuestra vida se acaba si la otra persona no nos ayuda en lo que Sí, y necesitamos. no creo en, claro, es que necesitar Sí, no es que ¿cachai? tú necesites de mí. No, y tú tampoco necesitas de mí, Exacto. ¿cachai? Entonces, Pero es pero un sí hay tema. un condicionamiento a contar con el otro. Sí, hay cositas que ya damos por sentado. Creo en Como eso. Por eso hablo de que. dar por sentado. Sí, como el que yo te haga el almuerzo, el que tú te hagas cargo de las finanzas. En general, se van creando como hábitos Ujú. y luego contar con eso y claro, si la persona no estuviera, hay un vacío ahí, eso es Sí, por natural. ejemplo, si tú y yo termináramos y yo me fuera, habría un desbalance enorme para ambos. Para ambos, pues. Sí, pues. Entonces, ese tipo de cosas, Ujú. sí. Pero en general, yo siento que me he ido desligando harto de la etapa más formativa, digamos, Ujú. porque, porque a pesar de que usé esos mecanismos cuando más fue necesario, Ujú. luego de que esas experiencias como que fueron muy difíciles o las más difíciles ocurrieron, te toca aprender otras enseñanzas, te Sí, toca aprender cosas nuevas con una mente más consciente y no tan subconsciente, donde puta, te das cuenta que a veces las cosas que hay aprendido no son tan así. sí. A mí me pasó eso harto cuando me fui a trabajar a Antillanca. Que ese también fue como mi primera época en la que estuve fuera de cualquier casa familiar. Uh-huh. Estuve sola, literalmente por un trabajo. Y ahí yo me di cuenta de que para mí no era tan diferente. El estar sola o con mi familia era como más o menos el mismo. Al contrario, yo me sentía más relajada y más libre estando sola que estando en alguna casa de algún familiar, Qué bueno. ¿cachai? Eh, y ahí pasó también, porque la relación con mi mamá, antes de que yo estuviera en Antillanca, estaba para la caga. Con mi hija no nos hablábamos, tuvimos como 6 meses sin hablarnos y después yo me fui para Antillanca. Y yo me fui y yo la pasaba a la raja, así como que iba y vivía en la montaña, hacía mi trabajo, después me iba a mi cabaña en medio de la nieve, yo estaba feliz. Viviendo el sueño. Sí, y me acuerdo que ahí pasó una cosa, que fue cuando me caí por la escalera y me golpeé la espalda baja y todo el mundo quedó paniqueado, así, porque fue una calle fea, yo me caí, estaba bajando Has contado esa historia antes, creo. y Sobre la todo. mutual y todo, la Sí, bajada, sí, pero yo sí. me acuerdo que, aparte de que estaba sintiendo un dolor horrible, llegaron todo el La mundo a reacción de preguntar, la gente. ¿cachai? Y lo primero que fue como ya, ¿a quién llamamos? ¿Cómo actuamos? Se portaron súper bien conmigo, pero cuando me preguntaron a quién llamamos, yo fue como, a nadie, pues yo voy al hospital sola. Sí. Me dijeron, no, pero es que necesita alguien con quien volver. Le dije, pero si me dijeron que iban a pedir un Uber para que me lleve de vuelta a mi casa en Entrelagos, y la weá, me dijeron, sí, pero igual porque puedes estar delicada, te pueden medicar, etcétera. Necesitamos que alguien de tu familia, algún cercano te acompañe al hospital. Uh-huh. Y yo como, puta la weá. Y fue como, puta, Juan, no, no estés en Entrelagos. Ya, mi mamá, Uh-huh. ¿cachai? Y ahí fue mi vieja. Y después de eso yo me fui a vivir a Osorno, sola también. Y ahí como que empecé a vivir una vida más de adulta, que era pagar mis cuentas, pagar el arriendo y cosas así. Uh-huh. Y ahí me encantaba. Yo sé. ¿Cachai? Y ahí también pasó otra situación, que tú lo sabes. ¿Eh? ¿Ya? ¿Ya? Ah, ya. Eso. Estaba esperando la reacción. Eso. Y también me las aperré sola. Uh-huh. Y mis hermanos casi me pegaron cuando se los conté. Porque su reacción ambos fue como, ¿por qué no nos dijiste? Sí, pues entiendo. Y a través de todo eso, y también lo que pasó, lo que fue vivir en la universidad de la web, me volví una persona demasiado
cerrada Recluida. y recelosa con mis interacciones humanas. Y sí hubo una época en la que no fui la mejor persona del mundo, lo reconozco. Pero desde que yo te conocí, como que rompiste ese cascarón, esa imagen que me obligué a construir. Lo sé, y por eso yo trato muchas veces pero... de que no hables tanto sobre tu... Perdón, no quiero interrumpirte, no es que no hables tanto en general, es que no hables tanto con otra gente, por lo menos, sobre esa etapa en la que fuiste una persona manipuladora. Porque no veo a Cata en eso. Okay. Sobre todo porque la gente que has conocido desde que te viniste a Puerto Montt, que estás conmigo, no piensa en ti de esa manera en absoluto, ¿cachai? No. Ellos conocen a la Cata que yo conozco. Entonces cuando tú hablas sobre que yo era así, yo era así, solo habla mal de ti en las mentes de la gente, o sea, como queda la idea de, ¿será que conmigo está haciendo así? Sí. Cuando en realidad fue solo una etapa condicionada por otras cosas previas. ¿Cachai? Yo entiendo, yo creo en la Cata que fue antes de eso. Ese proceso, y luego la Cata que vino después. Sí. ¿Entiendes? Sí. A lo que iba es que, como para cerrar lo mío también, cuando yo empecé a tener una relación contigo, aparte de que fue como un cambio muy grande, porque tuve que aprender a expresar cariño y sentimiento y afecto físico y demás, también fue un tema de que me di cuenta de que me gusta el cariño. Claro. ¿Cachai? Sí. Contigo me di cuenta de que me gusta que me abracen y que me gusta que me apapachen y que regaloneo, me encanta. Sí. No con todo el mundo, pero sí me di cuenta de que es algo que no rechazo. Claro. Y yo juraba antes de conocerte que sí lo rechazaba. De nuevo, por condicionamiento de la infancia. Sí. Y también como tú fuiste mi primera pareja, todos mis chascarros de relaciones me los he pegado contigo, pero también siento que no han sido guas tan brígidas de que yo no sirva para tener una relación. No. ¿Cachai? Cosa que yo sí pensaba. Yo pensaba que jamás iba a funcionar una pareja porque yo no había estado, no había nacido para algo así. Lo entiendo. ¿Cachai? Y contigo sí funciona. Sí. Como que sí aprendí a desenvolverme en el papel de pareja y me encanta. A pesar de lo difícil que fue mi formación, siento que ahora, en este momento, gracias a lo que tú te has esforzado en enseñarme, me ha permitido tener una mejor interacción con las personas. Eres una gran compañera. Ay, gracias. Y eres buena amiga y eres buena colega, ¿ya? Que lo sepas. Sí, y eso es porque te permite ser tú misma. Sí. ¿Ya? En vez de recluirse. Usted no es la persona que pone el escudo encima, así como la barrera. No es la barrera. No. Eres tú debajo de. Y la idea es que no aparezca tanto. Así que eso. Eso. Ya. Más emotivo de lo usual. Sí. Pero no estuvo mal. No. ¿Lo dejamos por aquí entonces? Sí. Despídase. Adiós.